¿qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Bien, también ¿vos? El gusto es mío. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Estás muy recuperado, te vi, ¿eh? Sí, Muy señor. recuperado. Sí, Te señor. vi hasta con varios años menos, mira. Ah, bueno. Entonces va a operarse más seguido. Claro. Que no te pique la avispa nada más, pero... No, estoy lejos de eso. Pedro, estamos en un momento democrático, creo que de mucha urgencia, y creo que de una falta de conocimientos y de difusión de hechos puros de la democracia, de conocer, y que no necesariamente el pueblo tiene que ser abogado, ni ingeniero, ni médico, para respetarnos y aprender a respetarnos a través de la ley. Tu opinión con lo que de pronto en el discurso del presidente hablaba de la creación de una bicameral para controlar uno de los tres poderes de la democracia, supuestamente libre. ¿Por qué tengo que controlarlo? Y para mí es un salvoconducto de salvación propia y no de salvación a la gente, que es para lo que hay que gobernar. Primera opinión que te pido, Pedro. Bueno, he escuchado con asombro la declaración del presidente ante la Asamblea Legislativa. Me parece, desde el punto de vista estrictamente del derecho, de la Constitución, una propuesta irrealizable, porque no está dentro de las atribuciones del Poder Legislativo controlar a través de una inexistente comisión bicameral el ejercicio de la magistratura por parte de los jueces de la Nación. Digo que si bien el Poder Legislativo tiene atribuciones para controlar el desempeño de los magistrados, lo es exclusivamente respecto de la Corte y a través del procedimiento del juicio político, cuando son acusados en juicio político por mal desempeño de sus funciones y demás causales. Es decir, desde este punto de vista, el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, tiene la atribución de controlar el desempeño cuando han sido acusados y sometidos a juicio político, no cuando por propia iniciativa se les ocurre controlar qué están haciendo, cómo fallan y qué deciden los jueces. Eso, desde el punto de vista jurídico y constitucional, es improcedente. Además, respecto de los otros jueces inferiores que no son los de la Corte, es una atribución de otro órgano constitucional, que es el Consejo de la Magistratura, a donde también se debe efectuar la denuncia por mal desempeño de los jueces, distintos de los jueces de la Corte, que son los jueces inferiores, a quienes se les forma un jury de enjuiciamiento que habrá en definitiva de evaluar su desempeño y decidir si deben o no continuar sus funciones. Estoy hablando de otro órgano constitucional distinto, que el Consejo de la Magistratura. En este caso el Congreso no tiene ninguna atribución. Y fuera de eso, es claramente antirrepublicano, antidemocrático y contrario a los principios y exigencias de la República esta intromisión del Poder Legislativo en la tarea de los jueces. Los jueces desempeñan su función de acuerdo a la Constitución, y solamente estas instancias, estos procedimientos de juicio político de jury cumplido de acuerdo a las normas constitucionales, legales y con toda la garantía y en base a una acusación concreta, fundada y con pruebas suficientes, se puede analizar su desempeño. Y ciertamente no es tampoco el contenido de sus fallos, ¿no? Hay jurisprudencia y antecedentes donde se ha discutido acabadamente esto, es un tema delicado, pero en todo caso no puede ser, esta iniciativa no puede tener, acogida, porque se trata por parte de un órgano inexistente, que es una comisión bicameral supuestamente a crearse, por un órgano que no tiene competencia constitucional para hacerlo, y con una finalidad, y este es el otro aspecto que quería señalar, abiertamente inaceptable, improponible, inconstitucional, antirrepublicana, que es de controlar, ejercer, monitorear y condicionar el trabajo de los jueces, especialmente cuando se trata del enjuiciamiento de la conducta de los funcionarios públicos que pudieron haber cometido delitos en sus funciones, y corresponde al Poder Judicial investigar y en todo caso, bueno, eventualmente condenarlos. ¿Se imagina a qué reducimos la República y los principios democráticos si un poder como el legislativo tiene o se le reconoce indebidamente esta atribución de controlar
condicionar, monitorear y, en definitiva, perturbar la tarea de los jueces. Anular directamente la ley sería, y solamente poner en juego por ahí las intenciones particulares y partidarias, que en definitiva... Por cierto, facciones, claro, me están gobernando un partido que no quiere que esté castigado nadie del partido de ellos, y creo que esto es ir en contra. ¿Para qué tenemos un código? ¿Para qué tenemos la ley? Yo creo que... Esto es dar saltos para atrás en la evolución de la política y del derecho, y llegar a una instancia que el Estado de Derecho moderno, el Estado constitucional de derecho que vivimos, ha superado ya hace varios décadas o incluso centurias, porque no corresponde que el poder político monitoree, controle o condicione el poder judicial. Justamente la Constitución rodea al poder judicial de las garantías necesarias y suficientes, a través de la inamovilidad de los cargos, a través de la intangibilidad de sus remuneraciones, a partir de que solo puede ser enjuiciado por un procedimiento especial y con todas las garantías, a partir de todas estas garantías de protección de la función judicial que vendrían a ser tiradas por la borda si se le reconoce al Poder Legislativo y a una mayoría circunstancial que ejerce el gobierno de esta manera interferir y manipular la tarea judicial. Habremos retrocedido cientos de años y volveremos a una época que tenemos, gracias a Dios, completamente superada, donde el poder político dirigía, manipulaba y condicionaba la tarea de los jueces. Hay hechos que de pronto nos están atacando, digo atacando a la paz social, porque en definitiva a veces terminamos con la paz social y entramos en un ojo por ojo y diente por diente. El hecho de que por ahí a veces la justicia no cumpla los roles a los que está debidamente sometido por su accionar propio, sin que tenga que solamente cumplir lo que manda su actividad de justicia, nos pone a los comunes en esa fácil situación de decir: voy a hacer justicia por mi propia mano. Estoy referido concretamente a la ausencia de la justicia a veces en los temas de los delitos de violencia de género, que estamos rodeados por día. Córdoba está hoy encabezando 8 muertes en lo que va de estos 2 meses por violencia de género, por ausencia de la reacción policial, mala reacción policial, y mucho más aún la reacción de la justicia en el control, contralor, en encomendar, en custodiar, en hacer cumplir los roles de custodia para aquellos que denuncian un acto de violencia de género. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está la falla, Pedro? ¿Por qué pasa esto? Tu pregunta me motiva 2 reflexiones. La primera, más general, y esto que hablabas vos de la realidad del Poder Judicial frente al sistema político o a la realidad política de gobierno, oposición, a las tensiones, se vive, yo lo percibo, y no solo yo, mucha gente percibe un clima de muy preocupante tensión en todo el sistema, en el sistema político, en el sistema constitucional, en el sistema judicial. Y se ve más allá de las falencias graves, estructurales y significativas que tiene el Poder Judicial a nivel federal y a nivel de las provincias, se advierte que se está, haciendo parte de estas tensiones políticas, se está haciendo parte al Poder Judicial de esta tensión política de gobierno, oposición, y generalmente se intenta, por la vía de los procesos judiciales, de las sentencias judiciales y de la actuación de los jueces, resolver cuestiones graves que la política ha originado y no ha resuelto, lo cual provoca, como digo, un estado de tensión, y donde son los poderes puestos a pruebas y generalmente en condiciones en que no se encuentran constitucionalmente autorizados a resolver. Los jueces a resolver las cuestiones que la política ha generado y no ha sabido y no ha querido resolver. Y después se vuelve en contra del Poder Judicial, muchas veces con señalada responsabilidad, para no todos, por supuesto, algunos magistrados que
participan de este tipo de influencias recíprocas, cruzadas o vaivenes políticos, judiciales, pero básicamente me parece a mí que son cuestiones que la política y los políticos en nuestro país y en nuestras provincias no están resolviendo de manera adecuada. Y lo vemos sí. Todos los días, ¿no? Y lo otro, y sí, efectivamente, tenemos, gracias a Dios, sancionadas normas adecuadas, actuales, tendiente a la protección integral de la mujer, de las niñas, de adolescentes. Tenemos normas modernas, pero no tenemos correspondencia con su aplicación y con su realidad práctica. Y hay fallas estructurales en los sistemas procesales, hay fallas también por parte de magistrados y también, fundamentalmente, no falla de las fuerzas policiales y de los servicios accesorios al Poder Judicial para el cumplimiento de estas normas. Y hay mucha tarea que realizar en ese aspecto, porque no basta con sancionar una norma para que la norma sea aplicable y efectivamente se cumpla su finalidad tan noble, tan necesaria y tan buscada en el ámbito de el combate a la violencia en contra de las mujeres y violencia de género en general. Y hay fallas, como digo, estructurales, pero también de formación, de conciencia, de falta de apertura, de falta de preparación, de actualización, de conocimiento y de asunción de lo que son los propósitos, los objetivos y las finalidades de todas estas normas protectoras. Efectivamente, un poco de todo eso hay. Te voy a hacer la última pregunta, que fue siempre una lucha mía particular. En algunas charlas de café con amigos y colegas encontré respuestas afirmativas y otras quedan en la duda y otros en lo negativo también, por supuesto. Pero en el afán del diálogo, a mí me queda poco claro el tema de la violencia de género, que es solamente el amparo a la mujer. Considero que el género que se ataca es el género humano. Esa violencia está ejercida sobre el género humano, que puede ser masculino o femenino. Los dos son pasibles de violencia. Que por ahí tenga un poco más de vigencia y de más actualidad la violencia que se ejerce sobre una mujer, pero también hay hombres que son víctimas de la violencia y que a veces son mal escuchados, no escuchados o ignorados. ¿Haría falta una aclaración de que la violencia de género es sobre el género humano y que puede ser masculino o femenino, Pedro? No creo que haga falta una aclaración, esto está íncito. Bueno, pero vos cuando uno va a una comisaría y no dice violencia de género femenino, no señor, yo discutí. Bueno, pero esto ya no es problema de la norma, esto es problema de cómo se la interpreta y cómo se la aplica. Y para eso también debemos dar un paso más y decir, es también una falta de preparación adecuada y suficiente de todos los operadores del derecho. Con esto quiero decir jueces, funcionarios, y el primer contacto que es la policía, el primer contacto de la policía. Y sí, y bueno, naturalmente es la policía quien debería tomar conocimiento de los hechos, pero debería recabar de inmediato la participación de todo el personal especializado, de los cuerpos de profesionales que tienen que tener predispuesto con ese propósito y finalidad, de acuerdo a las disposiciones legales, que no siempre pasa y que no siempre se instrumenta, quizás también eso es parte del problema. Pero es un problema de cultura, de educación, de puesta en práctica y de eficacia de las normas, que en este sentido me parece a mí son suficientes, son claras y hay que saberlas interpretar y aplicar adecuadamente conforme a la finalidad, que es donde está fallando el sistema. Doctor Pedro Carreño, te agradezco enormemente tu tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto como siempre, Jorge. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, doctor. Gracias. El doctor Pedro Carreño, tan claro como siempre, tan contundente, tan explícito. Y no tenerle miedo a la declaración es parte de lo que mucho nos hace falta. Yo pondría un constitucionalista, una vez que surjan los próximos diputados, yo le daría 60 días de clase de derecho constitucional, de explicarles qué es una ley, qué es un decreto, y que aprendan la Constitución provincial y la Constitución nacional. El que la sepa, mejor, pero el que no la sepa, que la aprenda,
porque en base de esas equivocaciones, en base a esa falta de conocimientos en las autoridades de un poder tan importante como el poder legislativo, son los platos rotos que terminamos pagando todo. ¿Por qué? Porque en la ignorancia, en el tupé de querer gobernar lo que no saben, en la soberbia de creer que porque son elegidos están en condiciones de gobernar, es lo que pasamos siempre. Cuando te aprueban una ley sin saber o solo me dicen ¿cómo hay que levantar la mano? ¿Cómo hago para levantar la mano? Y hacen así. ¿Cuánto hay? En vez de decir ¿qué dice por lo que quiere que levante la mano? Le falta el conocimiento de saber que son defensores de los derechos lesionados de la gente, no de los bolsillos que quieren acrecentar. Y si no tenés un aspirante a política o a político como el que acabamos de escuchar, tal vez en la inocencia de este señor de Chamical, tal vez en la inocencia de querer que lo acompañen, sean de sus pares, pero está cometiendo un grave error, señor. Usted no tiene que ser intendente para que entre a la familia suya. No haga lo que otros ya hicieron. Tengo un oyente. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Agustín, te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Agustín. ¿Cómo estás?